las de vacuna de hepatitis B o bacteriana. Después tenemos las vacunas de toxoides, como son la vacuna del tétano. Y después tenemos las vacunas de RNA mensajero, donde tienen información para producir parte del patógeno, en este caso proteínas. Entonces, ¿qué se hace? Introducimos el RNA, que es el material genético del COVID, y mandamos solamente el trocito de material genético que codifica para la proteína Spike, la proteína del cachito del coronavirus. Entra este material genético a nuestra célula, se genera la proteína, este material genético se degrada, no se mete en nuestro DNA, no nos altera el DNA, se degrada ese material genético, se genera la proteína, y la proteína, como es extraña al organismo, el sistema inmune la identifica y produce anticuerpos. Como esta producción de proteína inicialmente es baja y después el sistema inmune dice, aquí hay algo, y después con la segunda dosis generamos más proteína y el sistema inmune ya está alerta genera gran cantidad de anticuerpos. Por eso la vacuna de Pfizer necesita 2 dosis. Y después tenemos la vacuna de vectores recombinantes, como es el caso de la vacuna CanSino, que es la última vacuna aprobada, así como también la vacuna de AstraZeneca, que ya había sido aprobada anteriormente, donde va este mismo material genético, el RNA mensajero, pero va introducido dentro de un vector viral, un bus llamativo, lleno de escarcha y lentejuelas, que en este caso es el adenovirus. El adenovirus es un virus que causa infección en los humanos, pero este en particular, el que va en la vacuna, no es patógeno, es decir, no infecta, no produce infección, pero sí, como es muy llamativo, llama la atención al sistema inmune. Entonces el sistema inmune queda alerta ya con este virus y el material genético sale, entra a la célula, se producen las proteínas y como el sistema inmune ya está alerta, es capaz de producir inmunidad. Y en general, por eso estas vacunas con una sola dosis logran generar anticuerpos suficientes para protegernos de hacer una enfermedad grave. ¿Cuáles son hoy en día las únicas contraindicaciones de vacunas? ¿No es cierto? Las permanentes, haber hecho una reacción alérgica a la primera dosis de vacuna. Y las temporales son el embarazo, que también está en discusión porque muchas sociedades científicas y yo personalmente recomiendo que las mujeres que están en alto riesgo de exposición, como podrían ser mujeres trabajadoras de la salud o mujeres que trabajan con público, deben recibir la vacuna porque el beneficio es mucho mayor. Porque hoy en día, inicialmente, cuando se aprobaron las vacunas, no había evidencia en mujeres embarazadas. Después muchas personas se vacunaron y después supieron que estaban embarazadas al momento de la vacuna y no hemos tenido ningún reporte adverso, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Sabemos que esas mujeres van a generar anticuerpos, que esos anticuerpos se los pueden pasar por la vía placentaria al feto y después eventualmente también al recién nacido, incluso a través de la lactancia materna, razón también por la cual a las mujeres nodrizas, es decir, las mujeres que están en etapa lactante, también se sugiere hoy en día que se vacunen contra el COVID-19. Hablemos entonces de la vacuna Sinovac, como les decía, es el virus completito, con sus cachitos, que son las proteínas Spike, que son las que se adhieren a los receptores de nuestro organismo para introducirse y generar la infección. Entonces está el virus completo. ¿Te quieres sentar acá atrás? No. Y el virus completo, pero en este caso está muerto, está inactivado, sus genes están inactivados, no son capaces de reproducirse y se inyecta entonces al organismo para que se genere anticuerpos. El principio activo son los antígenos completos del virus, un virus inactivado, viene como forma inyectable en una dosis única, ¿no es cierto? Y tiene hidróxido de aluminio como coayudante. El hidróxido de aluminio le pone más brillantina, cosa que sea más llamativo del sistema inmune. Estabiliza también el virus para que no se rompa, sino que entre el virus completo. Y la verdad es que muy pocos otros, básicamente agua, ¿no es cierto? Y sal, de tal manera que es muy poco reactogénico, muy pocas reacciones adversas a este tipo de vacunas. ¿Cuáles han sido las reacciones adversas vistas con esta vacuna? En los pacientes que recibieron la dosis de 0,28 días, un 13% puede tener lo que esperamos cuando inflamamos el sistema inmune. Fiebre, dolor en el lugar de inyección, un poco de enrojecimiento, fatiga, muy poco sensibilidad de efectos sistémicos como dolor muscular o cansancio.
La vacuna CoronaVac, ¿no es cierto?, la Sinovac, entonces un virus inactivado, tiene una eficacia de sobre un 50% para prevenir cualquier tipo de enfermedad por COVID-19, es decir, si vacunamos a 100 personas con Sinovac y estas 100 personas se infectan, solo un 50% va a hacer síntomas y van a ser síntomas muy leves y una protección de un 77% para evitar que esta persona necesite ir a ver un médico o necesite ser hospitalizado. Por lo tanto, evita enfermedad y evita enfermedad grave, pero no evita que usted se infecte. De ahí la importancia que las personas que están vacunadas con cualquiera de las vacunas que existen hoy en día en el país mantengan su prevención con el uso de mascarilla, lavado de manos, ¿no es cierto? Y distanciamiento físico, lo más importante. Está aprobada para personas sobre 18 años, requiere 2 dosis de 0 a 28 días y ha sido aprobada en varios países del mundo. La vacuna de Pfizer, ¿no es cierto?, es solo el RNA mensajero, que es un poco inestable, por eso necesita ser preservado a menos 70 grados. Una vez que la queremos utilizar, la descongelamos y una vez descongelada dura 4 días. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de hacer estas campañas y que se utilicen todas las dosis para que no se pierdan tampoco. Y contiene entonces este RNA mensajero que codifica para formar la proteína spike, la proteína de cachito, y tiene un 95% de eficacia para evitar al 7º día de vacunado, ¿no es cierto?, que esa persona necesite algún grado de evaluación médica o un COVID grave. Está evaluado para personas sobre 16 años, entonces ahí hemos ganado 2 años para pacientes con patologías crónicas, 2 dosis de 0 a 28 días y ya también ha sido aprobado en múltiples países del mundo. La vacuna AstraZeneca, que ha sido aprobada en nuestro país, pero que no han llegado a las partidas, también, al igual que la vacuna de CanSino, es de un vector viral, es un adenovirus de chimpancé, ahora por lo tanto no es patogénico para los humanos, y también tiene el RNA mensajero adentro para la proteína Spike. Sus estudios de fase 3 tienen un 70% de eficacia, ¿no es cierto?, para prevenir algún grado de enfermedad contra el COVID-19. Es para personas sobre 18 años, pero esta necesita 2 dosis y ha sido probada también en muchos lugares del mundo y Europa. Y finalmente la vacuna de CanSino, ¿no es cierto?, es una vacuna de vector viral también, pero ahora es un adenovirus tipo 5, y dentro de él también la proteína, el RNA mensajero para la proteína Spike. Esta vacuna había sido utilizada antes para el ébola en África, y había demostrado ser altamente eficiente con una durabilidad de la protección alrededor de 1 año. Los estudios de fase 3 que se están llevando a cabo, y los informes preliminares, más los estudios de fase 1 y 2, demuestran su eficacia de un 65% para cualquier tipo de síntoma, es decir, nuevamente si vacunamos a 100 personas y las 100 se infectan, 65 van a estar protegidos, no van a hacer ningún tipo de enfermedad, y 95% están protegidos para no tener ningún COVID grave, es decir, este 30% que nos queda que sí puede hacer síntomas, van a ser síntomas muy leves. Los individuos en general está aprobada sobre 18 años con una sola dosis que es intramuscular y ha sido probada ya en México, Chile y en otros países. La vacuna de CanSino inicialmente fue aprobada solo entre 18 y 60 años porque los estudios de fase 1 y 2 fueron hechos en ese grupo etario. Nosotros que hicimos los estudios de fase 3 aquí también en el país y acá en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, incluimos pacientes hasta los 95 años, fue el mayor que incluimos, y probablemente están en la espera de juntar esta información para ser presentada al Instituto de Salud Pública, y probablemente va a modificarse esta indicación de solo 60 años y va a quedar igual como pasó con Sinovac, que inicialmente la habían aprobado solo hasta los 60 años, juntaron la información de los estudios clínicos, la presentaron y ahora son aprobadas. Todas las vacunas que tenemos hoy en día en el país son vacunas autorizadas bajo una autorización de emergencia. ¿Qué significa esto? Se hicieron con los mismos protocolos de acuciosidad, calidad y severidad en los estudios. Lo único que cambió fue que en vez de esperar que terminen los estudios completos y se haga una publicación respecto a eso, se toman los estudios de fase 1 y 2,
más el informe preliminar de fase 3, y con eso se presenta al Instituto de Salud Pública, a la FDA, a la EMEA, a cualquiera que sea la entidad regulatoria, y lo aprueba de uso de emergencia. Esto significa, sí, lo vamos a ocupar en mi país, pero usted, a medida que vaya teniendo más información de la vacuna, tiene la obligación de irnos presentando toda la información para que se mantenga la aprobación o finalmente se introduzca como una vacuna de manera permanente y se inscriba, ¿no es cierto?, en el país para ser utilizada de manera abierta en nuestro país. Es decir, tienen un beneficio en salud pública para, en este momento que estamos en una pandemia que está completamente descontrolada, con una tercera ola masiva y hemos tenido más infectados que nunca en ningún momento de la pandemia, tienen un beneficio en nuestra sociedad con una seguridad demostrada y una eficacia demostrada, pero debemos, ¿no es cierto?, todavía esperar las publicaciones finales para que sea aprobada de manera definitiva en nuestro país. Perdón. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de vacuna? Mayores de 18 años para Sinovac, CanSino y AstraZeneca, o mayores de 16 años. En ausencia de estado febril, porque si la persona está con fiebre en ese momento podría necesitar, podría estar cursando con un COVID, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que primero, les quiero pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Hay alguien que está hablando ahí? Para que se preocupen. Gracias. Entonces, si la persona está con fiebre en el momento que le corresponde su vacunación, podría estar cursando con un COVID. Entonces es importante primero descartar que no tenga una enfermedad por COVID-19 en ese momento, y con una PCR negativa ya puede vacunarse. Si está con un cuadro febril porque está cursando con una infección urinaria demostrada y está en terapia antibiótica, no hay ningún problema. Lo que no queremos es vacunar a alguien estando cursando el COVID, no porque vaya a haber problemas de que la vacuna no vaya a ser efectiva, pero sí eventualmente podríamos pasar de largo de hacer un diagnóstico por COVID. De ahí la importancia entonces de evitarla si están con algún cuadro febril. Y los pacientes que hayan tenido, incluso los pacientes que han tenido COVID tienen indicación de vacuna, ¿no es cierto? Porque sabemos que la protección natural genera anticuerpos, pero no son muy duraderos en el tiempo y no sabemos cuánto inmunidad genera, y es por eso que ya hemos tenido muchísimos reportes de personas que se reinfectan incluso cuando ya han tenido el COVID de manera natural. A diferencia de cuando nos vacunamos, somos capaces de estimular el sistema inmune por diferentes canales. No solamente generamos anticuerpos que son medibles en sangre, sino que también le llamamos una atención al sistema inmune celular, las células que nos defienden contra el COVID, y esa inmunidad celular en general no es medible, por lo tanto, no tiene mucha importancia que las personas después que se hayan vacunado vayan a medirse anticuerpos contra alguna parte del COVID, que por lo demás existen diferentes anticuerpos medibles, porque eso es un número nada más, y no sabemos por lo demás cuál es el número que determina que usted está protegido o no. La gran inmunidad que dan las vacunas están dadas por la inmunidad celular, es decir, este llamado a atención a las células de las defensas que nos van a proteger al momento de ponernos en contacto con el virus. Por eso, con las vacunas que tenemos hoy en día y con los niveles de anticuerpo que producen para las cepas o las variantes que están circulando hoy en día en el país, nos protegen de que usted haga una enfermedad severa o algún grado de enfermedad. Pero insisto, se puede infectar igual. Y como existe la alta probabilidad de que ahora usted quede infectado, pero asintomático, usted debe protegerse con mascarilla y distanciamiento físico para evitar la infección, porque si no usted tiene más riesgo incluso de transmitir esta infección a sus familiares, en este caso a los niños, por ejemplo, que no han sido vacunados, y por eso hemos visto hoy en día más casos de PIMS, que es lo que vamos a discutir a continuación. ¿Qué son datos importantes a tener en cuenta? La vacuna no es intercambiable con las otras, es decir, si usted recibió la primera dosis de Pfizer, debe recibir la segunda dosis de Pfizer. No es que usted pueda recibir la primera de Sinovac y la segunda de Pfizer, no son intercambiables. Si por algún error usted recibió una y después recibe otra, tiene que completar al menos uno de los dos esquemas, porque si no, el sistema inmune no queda lo suficientemente alertado para generar una inmunidad que sea eficaz. Dado la falta de datos, no se debe administrar en pacientes que hayan recibido otra vacuna para COVID. En general, no se preconiza, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que tengan vacuna X
Y después la vacuna X demuestra en los estudios de fase 3 que su protección no es tan buena como la vacuna Y. Entonces podría ser que todas las personas digan, yo quiero la vacuna Y, entonces me la voy a poner por sobre la otra. Eso hoy en día no se aconseja porque no sabemos lo que pasa en la interacción entre vacunas. Entonces, en general se sugiere evaluar, ¿no es cierto?, el tiempo y esperar el término de los estudios de fase 3 para poder tomar determinaciones al respecto. Una vez vacunados los pacientes, todos deben ser observados por 15 minutos. Insisto, la vacuna no evita que usted se infecte o transmita el virus. No inicialmente, ahora que tenemos una carga viral tan alta aún circulante, solo va a evitar que usted se enferme o que se enferme severamente. Debe permanecer con uso de mascarilla, lavado de manos y sobre todo el distanciamiento físico. Hoy en día la CDC demuestra a través de muchos estudios clínicos que son los momentos en los cuales nos retiramos la mascarilla, es decir, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un bar, cuando nos juntamos a tomar un café con alguien, cuando nos juntamos a almorzar con alguien, que son los mayores riesgos. Por lo tanto, usted si va a arriesgarse a sacarse la mascarilla, hágalo con su entorno familiar, protegido, pero no lo haga ni en el trabajo, ni en una junta social, porque usted no sabe el riesgo que se está sometiendo si es que no cuida su protección con mascarilla o distanciamiento físico. De ahí es que hoy en día tenemos muchísimos contagiados y todos sabemos la cantidad de fiestas clandestinas y cosas que lamentablemente suceden, porque seamos realistas, nuestra población tiene una falsa sensación de seguridad que porque están vacunados, están protegidos y pueden liberarse. Y no es así. Las vacunas llegan a sumarse a la protección que ya estamos haciendo a través del uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. La idea es sumar protección, no cambiarla ni restarla. Y tengo la sensación que hoy en día nosotros los chilenos no estamos entendiendo bien este mensaje y la gente se está relajando con el uso de mascarilla, con el distanciamiento físico, se están juntando a comer y eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy en día. Pese que somos el tercer país con más vacunas disponible en el mundo y llevamos más del 35% de nuestra población vacunada. Entonces, no podemos exigirle tanto y pedirle tanto a las vacunas si no nos estamos comportando al nivel como sociedad. Y la vacuna entonces genera anticuerpos en general unos 15 a 30 días posterior a la segunda dosis de vacuna o a la dosis única en el caso de la vacuna CanSino. Esta es la lista de patologías crónicas, ¿no es cierto? Si es que no la conocían, todas las patologías neurológicas, neuromusculares, antecedentes de alteraciones de ilusión, enfermedades pulmonares, renales, hepáticas, metabólicas, cardíacas, hipertensión, obesidad, un índice de masa corporal que es una tremenda epidemia que tenemos en nuestro país. Tenemos un gran porcentaje de nuestra población, alrededor del 30% de nuestra población tiene problemas de sobrepeso y no es un problema de estética ni visión, sino que es una enfermedad que conlleva un factor de riesgo mayor, como es la disminución del volumen pulmonar. Por lo tanto, hemos tenido lamentablemente niños de 9 años con un sobrepeso importante, hospitalizados y ventilados en ventilación mecánica solo porque son obesos, porque ustedes comprenderán que un niño de 9 años no tiene ninguna patología crónica y un niño en general hace un COVID leve, pero hemos tenido niños ventilados solo por el hecho de que son altamente obesos. Por lo tanto, el llamado a cuidarnos, a mantener una dieta saludable, a mantenernos activos, haciendo ejercicio en pandemia, es un llamado sumamente importante, casi tan importante como el del uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Y las otras enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto?, cáncer, inmunodeficiencia y trasplantados. ¿Qué es la inmunidad de rebaño, esta que tanto ansiamos y que queremos que suceda? Esta inmunidad de rebaño no se va a dar de manera numérica exclusiva por la cantidad de vacunas. La inmunidad de rebaño se va a dar en Chile una vez que logremos controlar la infección, una vez que logremos controlar nuestra movilidad, utilicemos bien la mascarilla, hagamos bien nuestro distanciamiento físico, más la vacuna. ¿Y de qué se trata esto? Que en una población en la cual yo tengo el 80% vacunado, este 20% que queda se ve beneficiado de la vacunación de los otros, porque donde hay tantos que están protegidos, el virus casi no tiene por dónde circular. Cada uno de estos 80 tiene un escudo, por lo tanto, si el virus trata de entrar, no lo va a lograr. Por lo tanto, este mismo escudo
protege a los que no están vacunados alrededor de él. Pero si nosotros nos movemos de un escudo a otro y nos abrazamos y nos damos besos y tomamos café y todo, no lo vamos a lograr por sí solo. El escudo no lo logra si es que estamos muy juntos. Necesitamos también tener espacio y distanciamiento. Por lo tanto, en Chile, lamentablemente, la inmunidad de rebaño se va a dar cuando logremos el 80% de la población vacunada y nos comportemos de manera correcta con el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Antes de eso, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, decir una fecha, el 30 de junio vamos a estar todos, puede que logremos de aquí al 30 de junio tener el 80% de la población vacunada. Pero si la población sigue juntándose y movilizándose de manera tan importante, no vamos a lograr hacer que este escudo personal beneficie al de al lado. Aquí vemos, ¿no es cierto?, como nosotros estamos en un tremendo buen pie, ¿no es cierto?, 38,5% al 9 de abril de este año, siendo el tercer país más vacunado de Chile, o sea, del mundo. Es un tremendo logro, es un tremendo gasto en salud, es un tremendo despliegue del sistema de salud en Chile. Pero como les digo, no lo vamos a lograr solo por números. Tenemos que comportarnos de manera adecuada. Este es el informe de COVID de Chile al 11 de abril y demuestra, según las diferentes líneas, los diferentes colores, cómo se ha comportado, ¿no es cierto?, en proporción al estrato etario, ¿no es cierto?, y los diferentes meses que llevamos del año pasado y de este año, y vemos cómo la población menor de 40 años se mantiene estable e incluso ha tendido a aumentar. Vean la población entre 40 y 50 años estable en infección, pero miren como desde alrededor de febrero de este año una gran alza. Lo mismo para los pacientes entre 50 y 60 años. Desde febrero al momento, una gran alza. Entonces, estas personas que inicialmente les costó entender que se tenían que cuidar, que lograron tener algún grado de protección y que no están vacunados, se movilizan demasiado, lo que hace que estos números vayan a alza. A diferencia de los pacientes de 60 y 70 y los mayores de 70 sobre todo, que son los grupos que están vacunados y que ha pasado el suficiente tiempo para que tengan inmunidad y se comportan de manera adecuada, porque son viejitos, conscientes y se quedan en sus casas y se cuidan, miren cómo han logrado ellos disminuir sus tasas de infección de manera sustancial en los últimos meses. Por lo tanto, si logramos aumentar la vacunación a los grupos etarios más bajos y nos logramos comportar al nivel de mantener el uso de mascarilla en todo momento, incluso yo ahora que estoy sola frente a las cámaras, ¿no es cierto?, frente a usted, podría estar sin mascarilla, pero tenemos que educar con el ejemplo. La mascarilla es algo que tenemos que acostumbrarnos a utilizar en todo momento. Por lo tanto, de ahí la importancia, ¿no es cierto?, de ver estos gráficos y que los números por sí solos no lo van a lograr, nos necesitan a todos nosotros. Esta es la evaluación del promedio de edad a lo largo de la pandemia. Entonces ustedes ven la edad promedio, ¿no es cierto? Entonces, como inicialmente la pandemia partió en peri 50, 60 años, después se fue a los abuelos mayores, ¿no es cierto? Y hoy en día, miren, estamos con todas las personas que están hospitalizadas hoy en día en las UCI, tienen bajo 55 años. Entonces es una población joven, que debería ser una población más sana. Lamentablemente nuestra población de adultos y adultos jóvenes en Chile es muy enferma en el sentido que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, malos hábitos alimentarios, lo que hace que junto con la gran movilidad, porque son la masa trabajadora, no se cuiden de manera adecuada, tengamos hoy en día esos números, porque nosotros con el 35% de población vacunada, y si nos hubiéramos seguido comportando de manera adecuada, deberíamos ir bajando todos los números, pero no lo hemos logrado solo porque como sociedad no hemos logrado entender la importancia de mantener el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Y este grupo etario son en general los grupos que son padres. Entonces, nosotros desde el principio de la pandemia tenemos claro que los niños se infectan poco y si se infectan leve. Y si se infectan por lo demás, se infectan de un adulto, porque la transmisión entre niños es muy escasa. Por lo tanto, si tenemos a muchos padres enfermos, vamos a tener a muchos niños enfermos. Por eso, en lo que va del año, en lo que va de la pandemia, el año pasado, nosotros acá en el hospital de Puerto Montt tuvimos un solo caso de PIMS. Y ahora llevamos solo 3 meses, 4 meses ahora en abril, y ya llevamos 5 casos de PIMS en la región,
4 en nuestro hospital. Es mucho. Algo tiene que haber pasado, claro, y pasó que la pandemia, tal como el gráfico que lo muestra, pasó de los grupos etarios mayores a los grupos más jóvenes, los grupos que son padres. Y estos padres se dejaron de proteger en algún momento, se infectaron, y al llegar a sus casas, se sacaron la mascarilla, le dieron un beso y un abrazo a su hijo, que es válido, está bien, pero en algo fallamos, no nos lavamos bien las manos o no ocupamos la mascarilla como debería haber sido todo el tiempo e infectamos a nuestros hijos. Y es por eso que hemos visto un aumento también de la infección en niños y de complicaciones, como es el caso del PIMS. De ahí la importancia que si usted tiene la opción de vacunarse, crean las vacunas, demostradísimo por número, por eficacia. Tenemos la tremenda ventaja de ser un país que tiene la opción de vacunarse. Tómela en sus manos y hágala efectiva. La pandemia no nos gobierna a nosotros gobernamos a la pandemia y eso hay que tenerlo súper claro. Por lo tanto, somos nosotros los que decidimos en qué momento se termina esto. Y solo si nosotros tenemos conciencia social y pública y logramos comportarnos de manera correcta, utilizando la mascarilla, el distanciamiento físico, vamos a lograr disminuir entonces la circulación viral más la vacunación, vamos a lograr ir saliendo a la luz. Pero necesitamos que el colectivo, toda la comunidad lo entienda y lo tome en sus manos, porque de nosotros depende. Hablemos ahora entonces lo que nos convoca hoy día, el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Qué es este síndrome inflamatorio multisistémico o PIMS? Sabemos que la infección por SARS-CoV-2 a nivel pediátrico representa, ¿no es cierto?, no más allá de un 10% de todos los infectados y que en general son pacientes que se infectan poco y se infectan de manera leve. El síndrome inflamatorio multisistémico o polyinflammatory multisystemic disease o multiinflammatory systemic COVID, que son sus siglas en inglés, pero si lo dijéramos aquí en Chile tendríamos que decir SIM, ¿no es cierto?, síndrome inflamatorio multisistémico, es una inflamación multisistémica que se manifiesta posterior a haber contraído el virus del coronavirus, es decir, es una inflamación postinfecciosa, es una reacción inflamatoria exagerada por parte del organismo ante el virus. Por lo tanto, para que un niño tenga PIMS se tienen que dar dos factores. Uno, haber estado en contacto con el virus de SARS-CoV-2 y dos, tener algún grado de predilección o de predisposición genética que haga que esta persona haga una reacción inflamatoria exagerada. Y generalmente se da en personas menores de 20 años y en personas previamente sanas, sin ningún factor de riesgo. El PIMS, a diferencia del COVID en los adultos, que sabemos que los adultos con patología crónica o con obesidad van a andar peor, en los niños, a cualquier niño menor de 20 años, hemos visto desde los 2 meses hasta 21 años, pueden hacer este síndrome inflamatorio en niños perfectamente sanos, bien nutridos, etc. Es un síndrome extremadamente poco frecuente y de hecho afecta a menos del 2% de los niños expuestos al virus SARS-CoV-2. La evolución puede ser grave, sin embargo la respuesta a la terapia en general es buena. La letalidad también es baja, que puede llegar a ser de un 0,1% y las peores de la serie a un 3% de los niños afectados por este síndrome. En la mayoría evolucionan sin secuela y el llamado, por tanto, es no alarmarse, sino estar atento a evitar la infección por el COVID y estar atento a los eventuales síntomas. Si usted tiene la sospecha de que su hijo pueda haber estado expuesto al COVID-19 y precozmente consultar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un COVID, de un PIMS? Los síntomas más frecuentes son la fiebre y el compromiso gastrointestinal, pero lo que les pedimos para hacer la sospecha, empezar a pensar que alguien puede haber tenido un PIMS es haber tenido el antecedente de haber tenido COVID-19 o haber estado expuesto a alguien con COVID-19. Que su hijo tenga fiebre por más de 3 días, porque si está empezando la fiebre hoy día, sabemos que tenemos más virus circulantes que podrían no ser necesariamente COVID-19. Ya hemos visto en nuestra comunidad que tenemos más rinovirus y enterovirus circulantes. Por lo tanto, un rinovirus y un enterovirus generalmente pasa la fiebre en 48 horas. Entonces, si su hijo permanece febril, puede que haya algo más. Por lo tanto, si tiene más de 3 días de fiebre y tiene compromiso de piel, pintitas rojas, enrojecimiento, mancha como tipo peste, tiene que empezar a pensarlo. Si se le ponen los ojos rojos, si tiene la lengua roja, si tiene la boca roja, si tiene
edema, es decir, se le inflaman, se le hinchan las manitos o los pies, tiene descamación de las manos o los pies, tiene malestar general, dolor muscular, decaimiento, cualquier compromiso gastrointestinal, es decir, diarrea, vómitos, dolor abdominal, síntomas neurológicos que pueden ir desde dolor de cabeza, confusión, hasta las convulsiones. Compromiso cardíaco, que puede usted no tener ningún síntoma, pero al consultar al médico hay que ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial y eventualmente hacer un electrocardiograma. Y exámenes de laboratorio que pueden demostrar que su hijo tiene una inflamación sistémica a través de marcador de inflamación o tenga alguna alteración de la coagulación. Es decir, si su hijo tuvo el antecedente de contacto con COVID-19 o alguna exposición, lleva más de 3 días de fiebre y tiene cualquiera de estos otros en la piel, compromiso neurológico, gastrointestinal, se aconseja que usted lo lleve a un servicio de urgencia para que le tomemos exámenes. Si los exámenes salen que no está inflamado, la coagulación está bien, el examen físico está bien, lo más probable es que podamos descartar el PIMS de inmediato. Pero si los exámenes de sangre, junto con toda esta historia florida, ¿no es cierto?, sobre todo si tienen todos ellos o muchos de ellos más marcadores de inflamación elevados, su hijo va a necesitar quedar hospitalizado para ser evaluado, ¿no es cierto?, por infectólogo, inmunólogo, cardiólogo, y según eso le vamos a dar la terapia. La terapia es estándar, ¿no es cierto?, para todos los niños y la vamos a ver y está disponible a lo largo de todo el país. Estos son los casos de PIMS. El año pasado nosotros tenemos una red nacional de infectólogos pediatras y íbamos juntando esta información, porque nosotros en nuestra red ya sabemos que llevamos alrededor de 230 casos y el ministerio solo tiene alrededor de 180 casos reportados. Por lo tanto, sabemos que hay un subreporte, porque recién ahora se puso más la atención en estos casos para que se reporten. Antes ni siquiera teníamos cómo reportarlos al ministerio. Ahora sí ya existe una hoja de reporte directa al ministerio. Y sabemos que el año pasado terminamos con alrededor de 190, 195 casos. Y en lo que va de este año, ya partimos, ¿no es cierto?, del 8 de enero al 8 de marzo y fuimos sumando con un total acumulado de 49 casos. Imagínense, el año pasado juntamos 190 en todo el año y en lo que llevamos de este año ya llevamos 49, de los cuales 27 han sido en la región metropolitana y 22 han sido en las diferentes regiones. Y la última semana llama la atención lo que va esta semana, que hemos tenido puros casos en regiones, por lo tanto hay que estar sumamente alerta. Como les decía, en la terapia es estándar, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de presentación de este síndrome inflamatorio multisistémico. Ustedes no necesitan saber esto, pero quiero que sepan que se identifican 3 diferentes tipos y que cada uno tienen desde mayo del año pasado una guía de terapia, la cual claramente se dice qué droga hay que darle, que son todas drogas antiinflamatorias, como son corticoides e inmunoglobulina, que están disponibles en toda la red de salud pública y privada de Chile. Por lo tanto, hemos tenido casos en Castro que han sido perfectamente tratados allá por los especialistas pediátricos, ¿no es cierto?, con muy buenos resultados. Aparte de eso, le vamos a dar más terapia antiinflamatoria como puede ser aspirina, ¿no es cierto? Lo vamos a seguir monitorizando, etc. Y en general, el gran porcentaje de los niños chilenos de estos 200, casi 35 casos que llevamos en todo lo que va a la pandemia a hoy en día, tenemos solo 3 muertes, por lo tanto nuestro porcentaje es menor al 1%, lo que habla de que tenemos un muy buen diagnóstico, que tenemos buena terapéutica y sobre todo ahora que la población está más alerta, población médica y de padres, ¿no es cierto?, se podemos hacer el diagnóstico más precoz, pero sería mejor no tener que hacer el diagnóstico y la única manera de evitar PIMS es evitando la infección por COVID-19. Y de ahí nuevamente volvemos al mismo tema anterior, prevención, uso de mascarilla, distanciamiento físico, comportarnos como debe ser. Entonces, como resumen, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad de Pediatría han hecho este esquema que es muy clásico, que ustedes pueden poner SIM, ¿no es cierto?, como síndrome inflamatorio multisistémico, y dice, se define como fiebre persistente, inflamación y disfunción sistémica ante la evidencia de una infección por COVID-19, ya sea alguna PCR, por serología o por contacto estrecho.
y que descartemos otra causa de infección, ¿no es cierto? Que no tenga una infección por un virus o una infección urinaria o una neumonía, otra cosa. Teniendo todas estas cosas, fiebre, inflamación, el antecedente del COVID, y no tiene otro foco infeccioso más edema de labios, exantema o dolor de garganta, síntomas respiratorios, vómito, dolor abdominal o diarrea, edema, que es la inflamación o hinchazón de manos y pies, dolor de cabeza, confusión, ojos rojos, que no secretan pus, sino que solo el ojo rojo, manchitas en la piel, que se llama exantema, ya sea de diferentes tipos de manchita o solo enrojecimiento de la piel, ganglios palpables, o al examen, ¿no es cierto?, le hacemos el diagnóstico que tiene marcadores de inflamación elevada y alteraciones cardíacas, es altamente sospechoso que ese niño está cursando con un síndrome inflamatorio multisistémico y debe ser hospitalizado y debe recibir la terapia antiinflamatoria con inmunoglobulina, que es un producto sanguíneo donde sacamos defensas, anticuerpos de donantes de sangre, y en general se necesitan como 100 donantes para hacer un frasco de inmunoglobulina, y esta inmunoglobulina, que son un reseteo total al sistema inmune para que se desinflame y así no siga evolucionando esta inflamación que eventualmente puede producir la muerte, ¿no es cierto? Más los corticoides, más la aspirina, logramos controlar esta inflamación descontrolada. En general, las de las series chilenas e internacionales, en lo que va a la pandemia, ¿no es cierto?, no han demostrado que los pacientes queden con secuelas. El gran riesgo de síndrome inflamatorio multisistémico podría llegar a ser este porcentaje de un 0,02 hasta un 3% en las peores series de muerte, que en nuestro país sabemos que es bajo el 1%, cuando no se hace el diagnóstico de manera correcta al momento adecuado. Entonces, aquí va el llamado, ¿no es cierto?, es a vacunarse. Si usted puede, mire la cara de emoción que tengo yo porque estaba vacunada ya. No olvide que esto se suma al uso de mascarilla, al lavado de manos y al distanciamiento físico. Y yo creo que todos los chilenos tenemos bastante claro que las vacunas son buenas y queremos vacunarnos. Muchos hemos logrado tener acceso a ellas. Pero si usted conoce a alguien que esté dudativo, háblele, vaya a la página del MinSal, busque información que le pueda aclarar las dudas para que las personas salgan de sus dudas y se puedan vacunar de manera tranquila y accedan a este beneficio en salud. Pero esto sumado a mantener utilizando nuestras mascarillas de manera correcta, a lavarnos bien las manos y a no juntarnos, porque todavía no estamos en esa etapa donde podemos empezar a tomar un café con los amigos, a celebrar los cumpleaños soplando las velitas. Eso todavía no lo podemos hacer. Esperamos que lo podamos hacer, pero no estamos ahí todavía. La pandemia no es una carrera corta en la cual nos podemos cansar. Esto es una maratón en la cual tenemos que mantenernos activos, optimistas, haciendo cosas. De nosotros depende salir de esta pandemia. Por lo tanto, en cuanto nosotros hagamos conciencia de que si yo me cuido y cuido del al lado, estoy cuidando a toda mi población, vamos a lograr salir de esto y vamos a lograr disminuir la cantidad de enfermos hospitalizados y el síndrome inflamatorio multisistémico, que hoy en día, lamentablemente, donde hemos bajado la edad de la infección, está afectando más a nuestros niños. Y con esta, espero no tan larga charla, termino para que por favor me hagan todas las preguntas que deseen. Muchas gracias, doctora Loreto. Le cuento que tenemos una cantidad importante de preguntas en el chat. No sé si lo Voy hacemos a... como el Sí, yo lo hago conversatorio leyendo pasado, aquí. ¿sí? Sí, Ya. ningún problema. Yo aquí abro mi Y, chat. y Dime. mientras puedo decir que quien quiera preguntar presencial, hay una manito en la barra de reacciones y ahí nosotros vamos a tener en cuenta para poder darle la palabra después que se respondan las preguntas del chat. Ya, voy de arriba para abajo. Bueno. Hola, ¿cuándo se pueden vacunar las personas de 34 y 35 años? Estamos recibiendo cada día nuevos embarques de vacuna y a medida que tengamos a disposición va saliendo la información, ¿no es cierto? Llevamos alrededor de sobre los 40 años, por lo tanto esperamos en las próximas semanas ya estar cercanos a esto. La señora Mónica dice, buenas tardes, muy bienvenidos, pueden realizar... la Mónica ya lo estaba diciendo en la presentación.
¿Hay estudios de vacunas que incluyen menores de 18 años aprobados? No. Hay muchos estudios en curso. Ya hay información preliminar de la vacuna Sinovac, por ejemplo, en niños sobre 12 años, de 12 a 18, que ha mostrado un 100% de eficacia en estos niños, pero todavía no están aprobados para el uso en la comunidad. Pfizer también ya partió hace muchos meses sus estudios en adolescentes y hace como tres o 4 semanas el estudio en niños menores. Por lo tanto, vamos a tener más información. AstraZeneca, CanSino también están organizando los estudios en niños. Entonces, yo creo que probablemente, así como todos los años nos vacunamos contra la influenza, ahora todos los años nos vamos a vacunar contra el COVID, yo creo que de aquí a la próxima vacunación masiva vamos a estar vacunando también con evidencia en mano a nuestros niños, a nuestras embarazadas y a las mujeres nodrizas. Muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado escuchar a la doctora Loreto. Gracias, Gloria. Buenas tardes, desde Yanquihue. ¿Cuánto tiempo después de haber tenido COVID es recomendable poner la vacuna? Una vez que usted haya completado su cuarentena, es decir, los 11 días de aislamiento, usted está libre para ir a vacunarse, así que no hay ningún problema en cuanto termine. Son solo las personas que estuvieron hospitalizadas con un cuadro severo, que hayan completado su cuarentena, les pedimos que estén con síntomas leves al momento de vacunarse nuevamente por el riesgo de reinfección o de que pudieran eventualmente aumentar los síntomas. Pero si la persona quedó con síntomas como tos, decaimiento y fatiga, no hay ningún problema que se vaya a vacunar y es más importante que se vacune lo antes posible. Por lo tanto, no hay un plazo, es solo cuando usted termine su cuarentena se puede ir a vacunar. Tengo 2 consultas, la señora Mónica. En mi caso tengo las 2 dosis de Sinovac. ¿Le traspaso inmunidad a mi hija lactante a través de la lactancia materna? Claro que sí, Mónica. Está demostrado que una mujer genera anticuerpos y los anticuerpos, todos ellos, tus anticuerpos contra todas las infecciones que tuviste hacia atrás, lo que se llama memoria inmunológica, más la nueva vacuna, tú generas anticuerpos y se la pasas a través de la lactancia materna. Es por eso que nosotros somos tan hinchas y preconizamos tanto la lactancia materna, porque la lactancia materna no solo lo alimenta, genera un vínculo maravilloso con tu hijo, sino que también le estás pasando defensa y anticuerpos. Y no solo anticuerpos, incluso células de la defensa a través de la lactancia. Así que cuando vacunamos a una mujer lactante, no solo beneficiamos a la mujer, sino que también al niño que está lactando. Por lo tanto, es una doble vacunación en una. Y si me contagio de COVID, ¿le traspaso inmunidad por la lactancia materna? Sí, pero si tú te contagias de COVID, vamos a pedir que te separes de tu hijo por el riesgo de infectarlo, te extraigas la leche y se la des en una mamadera, ¿no es cierto?, de una pieza a la otra, o la separación que sea necesaria para que tu hijito no se contagie. Si es que no es posible la extracción manual o con una máquina, vamos a pedirte que estés durante todo el tiempo, 24/7, con una mascarilla para que amamantes a tu hijo. Y te vamos a pedir ahí que hagas un buen aseo de las mamas porque eventualmente uno puede toser, tocarse las mamas y después tu bobita ponerse en contacto con la mama con COVID, ¿no es cierto?, infectarse. Entonces les pedimos que utilice mascarilla todo el tiempo, se hagan un lavado con agua y jabón, ¿no es cierto?, o simplemente agüita y de ahí amamante a el niño. Karen nos pregunta, hola, consulta, tengo a alguien cercano que estaba con COVID sin saberlo y se puso la segunda dosis estando enferma. ¿Qué sucede? ¿Hay algún riesgo? No, va a responder igual, pero es lamentable que se haya expuesto o haya expuesto a todas las personas cuando fue a vacunarse porque ha estado un rato esperando y expuso a otras personas. Entonces, no queremos que se vacunen estando infectados por el riesgo de infectar a otros. Pero del punto de vista inmunológico va a generar toda la respuesta inmune igual. Así que de hecho le podría ayudar incluso a disminuir los síntomas, pero no es lo ideal. ¿Ya? Es más que nada por los riesgos. ¿Estas vacunas tendrán que ponerse cada año? Sí, Ingrid. Esta vacuna, ojalá que nos dé para vacunarnos una vez al año. Hay que ver todavía la duración de la eficacia y la protección de las vacunas. Eso todavía está en estudio porque llevamos pocos meses desde que se hicieron las vacunas. Si la vacuna demuestra que dura la protección solo 8 meses, cada 8 meses nos tendremos que vacunar. O si demuestra que dura un año, bueno, cada un año nos tenemos que vacunar. Y esta es una vacuna que vino a quedarse con nosotros, no es una vacunación única en la vida, sino que todo lo contrario, ya que toda la inmunidad
generada por vacuna de virus, no es muy larga la protección. En el mejor de los casos, 1 año, pero nunca más que eso. La vacuna de la influenza, por ejemplo, que es algo que me olvidé y les pido disculpas de incluir en la presentación. Ahora partimos con la vacunación de influenza, ¿no es cierto? Todos los niños desde los 6 meses hasta los 10 años, toda la población con patologías crónicas y todos los sobre 65 años, más todas las mujeres embarazadas en cualquier momento de su embarazo, deben ir desde ya a recibir su vacuna de influenza a sus consultorios. Están tratando también de organizarlo por grupos etarios y eso está muy bien porque tenemos tiempo para vacunarnos. La prioridad es la vacuna de COVID y se pide que existan 14 días de separación entre una vacuna y otra. Es decir, lo ideal es recibir la primera dosis de vacuna COVID, esperar los 28 días, recibir la segunda dosis, esperar 14 días y ponerse la vacuna de la influenza. Si es que usted es de riesgo, tiene una patología crónica respiratoria y está justo entre las vacunas, podría ser que usted reciba la primera dosis de vacuna COVID, espera 14 días, se pone la vacuna de influenza, 14 días, se pone la segunda dosis. O usted fue a vacunarse contra la influenza y se vacunó hoy día, y después al par de días se da cuenta que ya está en el grupo etario que le toca vacunarse contra COVID, se pone la vacuna de la influenza, espera 14 días y ahí puede partir con su vacunación de COVID. Si lo enredé con tanto, la premisa es, espere 14 días entre una vacuna y otra para ponerse. ¿Ya? Entonces sí nos vamos a vacunar, al igual que todos los años nos vacunamos contra influenza, nos vamos a vacunar todos los años, ahora contra influenza y COVID. Ojalá que juntas, ya yo creo que también de aquí al próximo año vamos a tener más evidencia que probablemente esta vacuna puede ir junto con la otra. En este momento no lo tenemos y por eso estamos separando los 14 días para que sea más segura. Hola, 2 consultas. Con bebé pequeño de 2 meses y lactancia para vacunar, ¿es recomendable, por ejemplo, que crezca más o da lo mismo? Usted si está lactando debe vacunarse porque tiene que protegerse usted y da lo mismo la edad de su hijo porque la protección en general de la lactancia materna es mucho más fuerte los primeros meses. Es decir, los primeros meses se traspasan mucho más anticuerpos que después. Por lo tanto, mientras antes mejor. Se preconiza que se vacunen las mujeres nodrizas por lo que les decía, proteger a la mamá y eventualmente proteger al hijo. Pero sí está demostrado que el mayor traspaso de anticuerpos de la madre al hijo está cuando están dentro de la guatita de la mamá, es decir, vía transplacentaria, el último mes del embarazo y después los primeros meses de lactancia. Ya en los últimos meses baja la tasa de anticuerpos y en general después de los 8 o 10 meses la tasa de anticuerpos maternos traspasados al hijo sigue existiendo, pero es más baja que al principio. Pregunta 2. Estando con lactancia de bebé pequeño, ¿cuál vacuna sería más recomendable? Da exactamente lo mismo. Con cualquiera de las 2 vacunas, o de las 3, o de las 4, cuando las tengamos a disposición, hoy en día la mejor vacuna para todos nosotros es la primera vacuna que tengamos a disposición. Yo me puse Sinovac y estoy feliz con mi dosis de Sinovac porque me estoy protegiendo contra el coronavirus. Cualquiera me haya tocado, voy a estar feliz porque me voy a estar protegiendo. Cualquiera que nos toque va a generar anticuerpos que le van a proteger a usted como mamá y anticuerpos que van a ser traspasados a través de la lactancia materna. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, yo recomendaría que alguien espere una u otra, porque la mejor vacuna es la primera que usted tenga a disposición lo antes posible. Cuando se habla de que llevamos el 35% de la población vacunada, ¿este dato corresponde a la población inoculada con las 2 dosis o se consideran todas las personas con 1 o 2 dosis? Este dato sería importante diferenciar. Lo tenemos y yo te puedo decir exactamente, no lo quise poner para no ponerles tanto gráfico, pero tenemos exactamente del 35% llevamos alrededor de un 18% con las 2 dosis y el resto del porcentaje es con 1 dosis. Es decir, todavía nos falta para completar las segundas dosis. Creo que ese informe fue la semana pasada y el informe esta semana ya hablaba de cerca de sobre un 20% de 2 dosis y el resto con 1 sola dosis. Así que a medida que vaya pasando el tiempo, evidentemente que vamos a ir aumentando la dosis completa, ¿no es cierto? Y seguir aumentando las primeras dosis, evidentemente. Pero creo que va alrededor del 20%, 2 dosis completas. Pedro nos pregunta,
¿Qué tan grande debe ser esta inmunidad de rebaño? ¿Basta que sea a nivel chileno? ¿Qué pasa si se abren las fronteras y los otros países vecinos tienen un nivel bajo de vacunas? Excelente pregunta, Pedro. La vacunación de rebaño tiene que ser bajo la premisa de la equidad social. Es decir, aquí no está nadie a salvo hasta que estemos todos a salvo. Por lo tanto, no sacamos nada de tener un país súper vacunado y los países vecinos cero, porque ahí el traspaso es inminente. El cierre de la frontera es algo que uno puede hacer de manera transitoria, pero no permanente, por el riesgo también social y económico del país. Podemos tener más pérdidas en vida por esa razón que por el cierre de fronteras por COVID. Por lo tanto, necesitamos que el mundo entero vaya aumentando su nivel de vacunación. De ahí la importancia de que no seamos los líderes en vacunación, sino que la vacuna y la distribución de esta sea equitativa en el mundo. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud generó una unidad que se llama COVAX, que es un centro de vacunas internacional a través del cual los países con menos recursos pueden acceder de manera más barata a vacunas de tal manera que todos logremos ir avanzando en vacunación. Porque la inmunidad de rebaño mundial la vamos a lograr cuando el 80% del mundo lo logre. Nosotros podríamos hacer una islita muy linda, súper vacunado, pero la única manera que eso nos sirva es teniendo la frontera cerrada y eso no es sustentable en el tiempo. Porque por lo demás siempre pueden haber traspasos de otro tipo. Así que la importancia de que todo el mundo se vaya vacunando. Qué bueno que nosotros vamos bien, pero también tenemos que preocuparnos del resto del mundo. La escuela nueva Panitao nos pregunta, en niños pequeños, ¿el escudo facial tiene la misma protección de la mascarilla? ¿Y desde qué edad deben utilizar la mascarilla? El escudo facial no protege igual que la mascarilla, el escudo facial no reemplaza la mascarilla. Lo más importante para la protección es siempre la mascarilla. La mascarilla está autorizada a través de la Organización Mundial de Salud desde los 2 años de vida. Bajo eso se preconiza que no, porque tienen riesgo de asfixia incluso los niños. Sobre los 2 años va a depender del manejo del niño, ¿no es cierto? Y por eso en general tratamos de no exponer a los niños, porque evidentemente que un niño de 2 años no va a tener el mismo manejo de una mascarilla que una persona de nuestra edad, porque el manejo correcto de la mascarilla es a través de los elásticos, no de estársela acomodando, porque si yo me estoy protegiendo que lleguen los coronavirus van a estar acá. Este lado es el lado sucio, el cual yo no quiero tocar. Por lo tanto, si yo me estoy todo el rato ajustando la mascarilla, rascándome, voy a tener que después higienizarme las manos inmediatamente con alcohol o con algún líquido, porque o si no me van a quedar los COVID en las manos y tengo el riesgo de rascarme los ojos. ¿El escudo facial sumado a la mascarilla es mejor que la mascarilla sola? Claro que sí, porque protegemos nariz, boca y ojos. Y no nos olvidemos que las gotitas, yo me puedo comer el coronavirus y no me voy a infectar. Pero si el coronavirus toca la parte inicial de mi boca, en la cual puedo absorber lo que sería la parte respiratoria, o llega a la faringe por inhalación de la boca, o se introduce por la nariz o por los ojos, ¿no es cierto? La inhalación bucal, nasal y el contacto ocular son la manera como nos infectamos. Por lo tanto, nada reemplaza la mascarilla. Y esas mascarillas que ocupan en la televisión, esas que son transparentes, súper top, para que nos veamos la cara, no sirven de nada. Y hay una infectóloga a nivel de Chile, la doctora Claudia Cortés, que lleva una campaña del uso correcto de mascarillas, porque esas mascarillas no sirven de nada. Lo ideal es que usted utilice la mascarilla de manera correcta. ¿Cuál es el uso correcto? Si usted utiliza esta, que son desechables, usted la utiliza y cuando se la saca, la bota. No la deje encima de una superficie, porque si nuevamente la deja sobre la superficie, va a dejar toda la superficie llena de coronavirus. Si usted lo hace, va a tener que higienizar esa superficie, nuevamente con su buen amigo alcohol, ¿no es cierto? Y limpiarlo para que se vaya. Si usted ocupa mascarilla desechable, las de género, cada vez que usted se la saque, debería ponerla dentro de una bolsita y después llegar a lavarla a la casa. Por lo tanto, si usted va a ir a un lugar donde se va a sacar 3 veces la mascarilla, sería súper aconsejable que todo el rato, que no la deje en ningún lugar, la tenga en la mano, se la vuelva a poner de manera correcta siempre a través de los elásticos, o si no, lleve varias mascarillas desechables y no se olvide que la mascarilla de género se lava todos los días, así como nuestro calzoncito. Todos los días lavamos nuestros calzones, bueno, el lavado ahora van
los calzones, los sostenes y las mascarillas. Las mascarillas no son para dejarlas colgaditas en la entrada de la casa, ni en el espejo del auto. La señora Mónica se ríe, pero ella sabe que es verdad, ¿no es cierto? Tenemos que lavarlas todos los días, súper importante. Ya. Niños pequeños, el escudo facial, ya. Y les dije lo de la edad también, ¿no es cierto? Perfecto. Al haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo es recomendable recibir vacuna y cuándo sería la vacunación rango de abajo 40 años? Entonces decíamos que se puede vacunar desde que completó su cuarentena y bajo 40 años va a llegar en las próximas semanas cuando tengamos disponibilidad de dosis. ¿Hay reportes de lactantes con PIMS? Sí, hemos tenido niños de 2 meses con PIMS. El más pequeño que hemos tenido en Chile tenía 2 meses, así que lactantes con PIMS hemos tenido. Lo más probable es que la mamá no haya estado vacunada, lo más probable es que haya sido infectado por algún adulto, porque como les digo, los niños son malos transmisores en general. Así que lamentablemente sí hemos tenido. ¿Qué sucede con los preescolares que asisten al jardín sin mascarilla? ¿Será recomendable enviarlos? Miren, en general, en lo que llevamos de la pandemia con la apertura de los centros educacionales, el año pasado y este año, más de 900 centros educacionales abiertos, y en los cuales solo sabemos que podemos pedirle mascarilla a algunos grupos etarios, porque sabemos que los niñitos de 3 años podemos tratar de ponérselas, pero probablemente no andan tan bien. Yo creo que hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Si ese niño va a estar de casa en casa, de cuidado en cuidado, porque la mamá tiene que trabajar, bueno, probablemente ir a la sala cuna va a ser un lugar más protegido que estar de un lugar a otro. Tratamos de utilizar la mascarilla en los niños, si no se logra, está bien, y de ahí la importancia entonces de que los adultos que cuidan a esos niños estén sumamente protegidos, con mascarilla, con uso correcto, con lavado de manos y escudo facial. Por lo tanto, el riesgo-beneficio es evaluable en cada caso, porque si usted tiene la posibilidad de dejar a su hijo tranquilo en la casa, perfecto, hágalo. Pero si usted necesita ir a trabajar y no tiene otra opción y va a estarle pidiendo a diferentes personas que lo cuiden, probablemente en su jardín infantil va a estar más protegido. Así que la evaluación tiene que ser caso a caso. Y como les decía, perdón, al principio, de los tiempos que llevamos pandemia, más de 900 centros educacionales abiertos, menos del 15% ha tenido casos, de los cuales el 1% fue traspaso recinto educacional, el otro 14% fue traspaso de adulto a niño, todo en la casa. Por lo tanto, eso habla de la seguridad de los niños y que los niños en general, para que un colegio, un jardín abra, tiene que cumplir protocolos sumamente estrictos que le pide el Ministerio de Educación y de Salud. Y la verdad es que se llevan súper bien, las profesoras hacen un tremendo trabajo y los guardadores, cuidando los distanciamientos físicos, los lavados de manos, hacen un trabajo 3 veces más grande que el que hacían antes. Por lo tanto, hemos logrado tener ese buen nivel de respuesta. El punto es que todos esos distanciamientos físicos y cuidados se mantengan cuando los vamos a buscar al auto, cuando los llevamos con otras personas, se mantenga el uso de mascarilla, ¿no es cierto? Porque a mí me toca ver, lamentablemente, incluso en el jardín, en el colegio de mis hijos, que les toman la temperatura, le echan alcohol, todos con mascarilla, si les llega a pasar algo a la mascarilla, le pasan otra mascarilla, todos los niños con distanciamiento, comen de manera distanciada, juegan de manera distanciada, se estudian de manera distanciada, y después los va a buscar una mamá y se lleva 4 niños juntos y todos se suben al auto y sacan la mascarilla, pucha, ahí todo el agua, ¿no es cierto? El uso de mascarilla debe ser continuo, constante. Entonces pues decimos, no, que en el colegio se infectó, y no se infectó en el colegio, se infectó en el trayecto al colegio, que es bien diferente. Entonces, ser sumamente correcto en eso. El único núcleo que puede confiar usted es en lo que usted está haciendo. Por lo tanto, hágalo bien, para que se cuide usted y cuide a su familia. ¿No es cierto? Por algún programa de vacunación, ¿hay algún programa de vacunación para los niños? ¿El PIMS es contagioso? El PIMS no es contagioso, lo que es contagioso es el coronavirus. Por lo tanto, la única manera de evitar PIMS es evitando COVID, y eso ya hemos hablado largo y tendido de cómo hacerlo. Programa de vacunación en los niños vamos a tener probablemente, yo creo que en un par de meses, varios meses más, en un semestre o algo así,
ya vamos a tener evidencia para poder vacunar a los niños. Se están haciendo los estudios, estamos trabajando para usted. ¿Estas pintitas pican? No, no pican. En general no pican, pero podría haber de todo. Pero nuevamente, pintitas que pican por sí solas no es PIMS. Tiene que tener el antecedente de haber estado en contacto estrecho con alguien con COVID, o haber tenido COVID, o haber tenido el riesgo de contacto, más 3 días de fiebre, más alguno de los otros, ¿no es cierto? Por lo tanto, por favor, no tochemos tampoco la urgencias, porque solo pintita no es PIMS, tiene que tener el contexto, es una enfermedad sindromática, es decir, hay que juntar varios factores para que en conjunto se logre hacer la sospecha diagnóstica que se puede ir confirmando con los exámenes de laboratorio. Un niño que ha tenido un síndrome de Kawasaki, ¿cuál es el riesgo de que ocurra al darle PIMS? Un niño que ha tenido Kawasaki sabemos que tiene algún riesgo mayor de tener enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, el riesgo que tiene ese niño que le dé PIMS va a depender del riesgo que tenga de contagiarse con COVID. Por lo tanto, un niño que ha tenido Kawasaki es una familia que tiene que tener mucho cuidado, cuidarse mucho y ser muy estricto en sus medidas de protección. Para evitar que los adultos tengan, y ahí entonces le pedimos que hagan lo que se llama la estrategia capullo, que todos los que se puedan vacunar en la familia se vacunen y se cuiden y se aíslen y ocupen su mascarilla y se laven las manos para evitar, porque ese niño ya le dio Kawasaki, ese niño ya tiene esa predisposición genética. La única variable modificable aquí es que no se infecte con COVID, y eso va a depender estrictamente de su núcleo cercano y de cómo nos comportemos todos en la sociedad, porque si todos nos comportamos bien, vamos a lograr disminuir la cantidad de virus circulante. Hablamos lo del escudo facial en los niños, ¿no es cierto? En niños pequeños el escudo facial tiene la misma protección que la mascarilla. No dijimos desde que ya la respondimos. ¿Se puede exigir exámenes? Uno no debería exigir exámenes porque nosotros tenemos que confiar en nuestro personal médico, en el cual va a contar con el antecedente de exposición, la fiebre, los otros síntomas, ¿no es cierto? Y si eso genera algún grado de sospecha, se van a tomar exámenes que van a confirmarlo. Pero insisto, si usted solo llega con dolor abdominal, no tiene el antecedente de haber tenido COVID, no ha tenido fiebre, es muy poco probable que tenga un síndrome inflamatorio multisistémico. Por lo tanto, hoy haciendo exámenes, usted puede exigir todo lo que quiera, pero la probabilidad de que le salga positivo es tendente a cero. Por lo tanto, también tenemos que cuidar los recursos de nuestro sistema de salud para utilizar a las personas que realmente lo necesitan. Y eso nuevamente se llama conciencia social. ¿Alguien con PIMS necesariamente tiene PCR positiva? No. De hecho, el PIMS se puede dar durante la infección aguda o incluso hasta 4 o 6 semanas después de la infección, que podría haber sido perfectamente asintomática, incluso con PCR negativa. Por lo tanto, la gran mayoría de niños que vemos con PIMS tienen PCR negativa y muchos de ellos incluso tienen serología negativa, porque hacen cuadro muy leve, pero tenían esta predisposición a hacer una inflamación sistémica. Y ahí nuevamente valen los antecedentes epidemiológicos de haber estado en contacto con alguien o haber tenido la sospecha de haber estado expuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una Lola en este momento, estoy bien, ¿no es cierto? Sí, una Lola de 18 años que estamos sospechando que podría tener un PIMS, estamos en evaluación porque no tenemos claro, cumple algunos criterios pero no todos, y ella no ha tenido COVID ni tiene serología negativa, pero ella sí hizo un paseo con varios amigos hace un mes atrás. Y ella dice que todos se cuidaron, pero dice, no, pero todos nos cuidamos. Y dice, ¿y en el auto iban con mascarilla? Ah, no sé, ya entonces ya no nos cuidamos tanto. Entonces ella uno empieza a sospechar. Y uno sabe que los adolescentes igual, lo quieran o no, son más relajados con las medidas de protección. Entonces ahí la importancia de la educación en casa, ¿no es cierto? Que todos tenemos que protegernos, porque el riesgo es exactamente igual de la señora Ana, el de Mónica, el de Gladys, el de Loreto. El riesgo de infectarnos es igual para todos. De todos nosotros depende. Personas de 30 a 40 años sin comorbilidad, ¿están considerados para vacunarse? Sí. ¿Cuándo? Cuando lleguen las dosis, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? En hospitales de área muchas veces no tenemos troponinas como ISTAT. ¿Existe alteración de CK total o MB de manera temprana? ¿Cambios de LDH? No.
En general, no necesariamente va a tener alteraciones de troponina o CK total o CKMB, porque podría no estar haciendo una miositis, y marcadores de inflamación tan sencillos como la PCR o la VHS son suficientes para demostrar un estado de hiperinflamación. Por lo tanto, no necesitamos exámenes tan sofisticados. Con PCR y VHS, que está disponible en todos los centros asistenciales, se logra hacer el diagnóstico o sospecharlo. Gracias, doctora, por su tiempo, claridad y ayuda. De nada, Millán. Millán, qué amoroso. Millán Vicente. Pedro, muchas gracias, doctora, por su exposición. Hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso. ¿Cómo cree usted que se debe celebrar o no celebrar? O mejor pasarlo como el Día del Codo. Pero, Pedro, usted tiene que hacer así. Y ahí besa a todas las personas que quiera, pero va a tener que ser así nomás, Pedro. No sea frescolín, no lo vamos a lograr hoy día. No, pero el codo muy fome, pues Pedro, pero tire besos así, ¿ah? A todas sus admiradoras. Karen nos pregunta, ¿podrán compartir el video para replicarlo? Moniquita, en usted queda. Sí, dice la Moni. Infinitas gracias, doctora, por este fantástico espacio explicativo, sobre todo para las que somos papás y tenemos dudas o aprensiones sobre todo con el PIMS. Un gusto para estos TAP. Muchas gracias, doctora. Consulta, ¿qué opina de los colegios con clases presenciales incluyendo pre-kinder? Yo soy madre de familia, soy infectóloga, yo podría vivir con los mayores de los miedos porque el que mucho sabe, mucho teme, ¿no es cierto? Y yo mando todos los días a mi hijo al colegio y mis hijos tienen 9, o sea, 10 y 12 años, están en esa edad que no necesariamente se cuidan bien. eh, y yo los mando con toda la confianza porque conozco los protocolos del colegio donde van mis hijos, veo cómo lo hacen y hacen el mejor esfuerzo porque las cosas se hagan bien. Y el beneficio social, educativo, anímico, físico, por el movimiento, aunque haga gimnasia en su metro cuadrado, es muchísimo mayor al riesgo que tiene mi hijo de infectarse en el colegio. De hecho, les puedo confesar abiertamente que más riesgo, más susto tengo yo de infectarlos a ellos que lo que se puede infectar. Es por eso que yo soy exagerada y me echo alcohol después en el pelo, me cambio la ropa, me lavo las manos, cambio la mascarilla, hago pero todo un show para llegar a mi casa, pero no importa, porque yo estoy en el hospital y tengo mayor riesgo, pero el riesgo que tienen ellos en el colegio es muy bajito y el beneficio que tienen es muy grande. Así que yo los mando feliz y yo creo que los niños de prekinder y todos teniendo en los establecimientos sus protocolos autorizados es porque lo están haciendo bien. Así que yo confiaría y los mandaría, de todas maneras. Muchas gracias, muy clara exposición, doctora. Muchas gracias, Ingrid. Gracias, doctora, por enseñar, dice Carolina. Gracias, Ingrid. ¿Qué sucede con los preescolares que asisten a jardín sin mascarilla? ¿Será recomendable enviarlos? Yo insisto, los chiquititos, los profesores se mantienen de mantenerlos con distanciamiento dentro de lo que se puede. Los chiquititos se infectan muy poco, se contagian poco de los niños. Más riesgo tengo yo de los contagios intradomiciliarios. Así que si ustedes tienen la posibilidad o la necesidad, yo confiaría y los mandaría. Por algo se están autorizando este tipo. Si fuera el riesgo mayor al beneficio, no lo haríamos, sin lugar a dudas. Y miren el tiempo que llevamos ya haciéndolo y no hemos tenido absolutamente ningún eh, informe, ni reporte, ni aumento de casos por esa exposición, sino todo lo contrario, porque los padres se están infectando y son los padres los que estamos infectando a nuestros hijos, lamentablemente. Pedro Millarín también pide aquí, manda su mail para que se lo manden, tú lo tienes, Moni, ahí. Los médicos de urgencia adulta, ¿están preparados para reconocer un PIMS en niños mayores de 15 años? La información médica se generó desde mayo del año pasado, que parece que no llegó igual a todos los lugares, pero lamentablemente, y sobre todo en nuestra zona, dado el lamentable caso fatal que tuvimos justamente por la demora en el diagnóstico, pese a que la mamá consultó en muchos lugares y no se sospechó este síndrome hasta varios días después, y ya llegamos tarde con la terapia, yo diría que somos uno de los lugares ahora, después de este desenlace fatal, que estamos mejor preparados, porque nadie ha estudiado más que nuestros propios médicos, porque nos hemos preocupado como bombo en fiesta de mandar la información a todos los lugares, y nuestros médicos de adultos sí están capacitados, y todos nuestros médicos de urgencia para hacer el diagnóstico de manera correcta.
Muchas gracias, Paola. De nada, no pasa nada mezclar las vacunas de influenza con la del COVID en cuanto a la época de vacunarse. Lo que les decía, tienen que pasar 14 días desde una vacuna a la otra y de ahí no hay ningún problema. Con más de 14 días no hay problema. Y la vacuna de Johnson no ha mostrado todavía Janssen. No ha demostrado, no ha presentado todavía sus papeles en el Instituto de Salud Pública y pese que se hicieron estudios acá en el país y hay dosis que probablemente están como evaluadas para ser compradas, no se han presentado todavía los antecedentes, así que en cuanto se presenten, probablemente ahí podríamos tener una cuarta candidata para hacer vacuna utilizada en nuestro país y eso es maravilloso, ¿no es cierto? La quinta, perdón, porque ya tenemos Pfizer, que no se hicieron estudios en el país, pero sí se compraron muchas dosis y se dejaron precomprar millones de dosis. Sinovac, que por haber sido uno de los países principales del estudio, junto con Brasil y otros más, tiene muchas dosis compradas y precompradas. Lo mismo con AstraZeneca y CanSino, ¿no es cierto? Y nos faltaría Janssen y ahí tendríamos 5 opciones ideales para tener en nuestro país. Y es por eso que somos uno de los países que a través de este consorcio de vacunas más esta gran visión, ¿no es cierto?, del gobierno de juntar el Ministerio de Interior, Conciencia, hacer el consorcio de universidades que se dedicó a hacer estos estudios, ¿no es cierto?, donde incluso yo como investigadora participé, ahí ven ustedes los cartelitos, de la vacuna CanSino, logramos entonces asegurar varias dosis para nuestro país, lo cual es fantástico y fue una gran estrategia, así que muy agradecidos por el hecho de haber tenido la posibilidad de participar de los estudios, de hacer ciencia, de hacer historia, de beneficiar a más personas vacunadas, ¿no es cierto? Así que ojalá que sigamos haciendo muchos más. Y también gracias a la participación de nuestra comunidad, que ha sido fundamental y súper importante. Sin ustedes no lo lograríamos. Si el principal motivo de contagio o manifestación del PIMS es por causa del COVID, ¿no es en contraproducente la apertura de colegio y la vuelta a clase? Es que ya explicábamos que la gran mayoría de los niños no se contagian en los colegios, sino que se contagian en sus propias casas. Los números así lo dicen. ¿Dónde los niños se ven expuestos al contacto con muchos otros compañeros y vectores? Muy agradecida por la clara información. Es que yo insisto, los colegios tienen protocolos sumamente estrictos y los niños muchas veces, yo creo que hay muchos niños que están más seguros en el colegio que en sus propias casas, sobre todo cuando son casas donde entra y sale mucha gente y no cumplen el uso de mascarilla ni distanciamiento físico, hay muchos niños que van a estar más cuidados en el colegio que en la casa, dependiendo la realidad de cada uno, ¿no es cierto? Consulta, si me vacuno, ¿cuál es la disminución del riesgo de los niños pueda padecer PIMS? Si usted se vacuna y se porta bien, podríamos lograr que usted haga un efecto capullo en su familia, pero eso solo va a depender de cuánto se exponga usted al virus. Y eso es variable en cada persona, por lo tanto yo no lo podría decir. Si usted se vacuna, usted disminuye un 30% el riesgo que le dé PIMS a su hijo, porque eso va a estar en directa relación de cuánto se exponga usted a estar infectado. No va a estar dado solo por la vacunación. Doctora, ¿qué nos puede decir de la duración de la inmunidad y sobre la inmunidad de memoria contra las vacunas disponibles? Millán, todavía estamos haciendo los estudios, ¿no es cierto? Los estudios que más largo tiempo tienen ya evidencia son los estudios de Pfizer, que han demostrado hasta 4 meses de duración, que fue el último que yo leí en duración. Creo que hay uno más que demuestra 6 meses. Pero la gran mayoría de los estudios están en curso, por lo tanto, a medida que tengamos más tiempo, vamos a tener más información. No nos olvidemos, por ejemplo, que CanSino pretende demostrar un año de duración de la protección, por lo tanto, eso lo vamos a ver recién en diciembre próximo de este año. Sinovac está en gran mayoría de los pacientes en estudio todavía terminando de poner segundas dosis, por lo tanto, nos faltan todos los meses que siguen. Por lo tanto, vamos a necesitar más tiempo para saber la duración. Ahora, yo creo, por cómo están hechas las vacunas y por las variantes que tenemos hoy en día circulando en nuestro país, nosotros deberíamos tener una protección efectiva de por lo menos 8 meses en la gran mayoría de las vacunas aplicadas en este momento. Pero eso va a depender de cómo nos sigamos comportando, la cantidad de casos activos que sigamos teniendo y las variantes que vayan entrando al país. Porque si ingresa la variante sudafricana, que es la variante significancia más temida hoy en día, que es la que tiene más mutaciones, esa la hace como bastante resistente a la vacuna. Para que una vacuna sea efectiva, tiene que tener una protección sobre el 50%.
Sinovac demuestra sobre el 50%, CanSino demuestra sobre un 65%. Y así la gran mayoría de ellas son todos sobre 50%. Las vacunas con la variante africana tienen protección, pero baja del 50%, alrededor del 35%. Entonces ahí estaríamos como más desprotegidos y podríamos necesitar más dosis de refuerzo de las vacunas que ya estamos utilizando, y es por eso que se está planteando que si ingresan muchas variantes de significancia, es decir, cepas nuevas con muchas mutaciones, podríamos eventualmente necesitar una tercera dosis de Sinovac, y no es que la vacuna sea mala o no funcionó, es que entraron muchas variantes muy resistentes. Y si ingresa la variante sudafricana, Houston estamos en problemas, y ahí sí que nos vamos a tener que vacunar todos, más frecuente, con más vacunas, incluso con vacunas que eventualmente tendríamos que hacer vacunas con material genético nuevo, así que ahí vamos a necesitar un poco más de tiempo para poder hacerla. Entonces, información en desarrollo, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. ¿Qué opina de las clases presenciales? Ya les dije, fan total, mi admiración total a los profesores de la tremenda labor que hacen. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Lo comentamos, ¿no es cierto? Los estudios están demostrándola, pero alrededor de 4 meses tenemos asegurado, al menos con la gran mayoría de las vacunas hasta el momento. Buenas tardes. Gracias por la plática. Consulta. Mi hijo ha presentado CRUP. ¿Qué será? CRUP alérgico. CRUP alérgico. Con hospitalización. ¿Será más propenso a tener PIMS? No necesariamente, en absoluto. La gran mayoría de los pacientes que hemos tenido con PIMS no tenían absolutamente ningún antecedente de nada. Y de hecho, si tu hijo tiene más alergia, nosotros el sistema inflamación-alergia es como el yin y el yang. Mientras tengamos más infecciones, vamos a tener menos alergia. Si tenemos muy pocas infecciones, tenemos más alergia. Por eso que hoy en día, donde tenemos esta teoría de la superhigiene y todo lo mega limpiamos y lo mega lavamos, y todo el mundo se ríe porque yo agarro una manzana y me la como y me dice, pero no la va a lavar. No, le digo, yo quiero comerme todas estas bacterias malas para que estén en mi organismo y mi organismo genere nuevos anticuerpos. De esa manera, yo tengo menos alergia. Entonces, por eso si dejamos que los niños coman un poquito de tierrita y jueguen, no pasa absolutamente nada, porque su sistema inmune es donde ellos entrenan el sistema inmune, y el sistema inmune al estar un poco más activo, bajan las alergias. Por lo tanto, si tu hijo tiene muchas alergias, es poco probable que se inflame tanto. Entonces, esto es el yin y el yang, el equilibrio perfecto. Por ahí, por eso siempre es bueno una diarreíta loca por aquí y por allá, un resfriadito poco por aquí y por allá, porque eso mantiene nuestro sistema inmune atento, activo, evita las alergias y mantiene buenas tasas de anticuerpos que nos protejan. Por eso ser de repente tan exagerado con la limpieza no es tan bueno. Comerse una uvita mal lavada de repente no está mal. ¿Ah? Gracias por la plática. Consulta. El grupo ya lo dijimos. Doctora, personas que aún no se vacunan contra el COVID, ¿se pueden vacunar antes por la influenza? Sí, sí pueden. Mi recomendación siempre hoy en día, el mayor riesgo lo tenemos de que usted contraiga COVID, no influenza, porque no tenemos nada de influenza circulando. Esto es ante la sospecha de que pudiera empezar a haber influenza circulando. Por lo tanto, y como tiene que esperar 14 días entre una y otra, yo le aconsejo que primero se vacunen contra el COVID y después se vacunen contra la influenza. Si por alguna razón usted todavía no tiene acceso a la vacuna del COVID, pero sí a la influenza, vacúnese contra la influenza, espere los 14 días y ahí vacúnese lo antes posible contra el COVID. Doctora, ¿para cuándo se espera la vacunación de niños de 8 años? Cuando tengamos estudios que lo demuestren. Considerando que Sinovac ya anunció que su vacuna es segura de niños desde 3 años en adelante. La verdad es que Sinovac ha demostrado en publicaciones completamente prensa. No tenemos ningún estudio científico que demuestre todavía. Por lo tanto, yo puedo estar muy contenta que en la prensa ya anunciaron que sirve. Fantástico. Pero yo quiero los estudios científicos que me den también el valor de significancia, ¿no es cierto? Y la tranquilidad para tomar decisiones. Por lo tanto, no creo que sea todavía tan rápido. Y por lo demás, los estudios de prensa que yo vi eran de 12 años en adelante. Yo no he visto de 3. ¿Tú has visto de 3? No, ya. Por si me perdió. Consulta, ¿qué pasa si la segunda dosis de Pfizer tuvo una diferencia de 35 días de la primera dosis? ¿Tiene el mismo efecto? Sí.
Nosotros pedimos que exista un plazo mínimo entre una dosis y la otra, porque con la primera le llamamos la atención al sistema inmune y con la segunda lo reforzamos, ¿no es cierto? Con la primera suena el despertador, como decíamos, y con la segunda usted se baja de la cama y sale a trabajar. No importa que se atrase la segunda bajada de la cama, pero se bajó de la cama y se fue a trabajar, que es lo importante. Así que lo mínimo que tiene que haber son 28 días. Si han pasado hasta 2 meses, 3 meses, da lo mismo, sigue siendo efectiva. Usted se debe poner la segunda dosis. Por lo tanto, si personas que por alguna razón no se pusieron la primera dosis y todavía no se ponen la segunda, lo antes posible póngasela. Pero no diga, no, ya pasó el tiempo y ya no me la voy a poner. No, siempre se la debe poner, nunca es tarde. Lo importante es completar el esquema de vacunación. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se reconoce en la piel las manchas rojas? ¿Son como quemaduras? No, son como, a ver, cuando está partiendo la varicela, que se ve un puntito rojo, o puede ser como una roncha también, o puede ser simplemente la piel roja. Hay diferentes presentaciones, así que cualquier cosa rara que usted tenga en la piel, basta. Más todo lo otro, evidentemente, no por sí solo, ¿no es cierto? ¿A los niños hasta 10 años los vacunan de influenza en el colegio? Sí, a los niños hasta 10 años los vacunan en el colegio. Hola, con respecto al PIMS, ¿es más riesgoso el contagio de adulto a niño que de niño a niño? No es que es más riesgoso en el sentido que usted tiene más probabilidad de contagiar a un niño desde un adulto que a un niño a un niño. De donde sea que se contagie, el riesgo de PIMS es el mismo, pero es más riesgoso si está en contacto con más adultos. Por eso, menos adultos, más protegidos o adultos muy protegidos con su mascarilla, es más beneficioso. Gracias por esta charla, doctora. Demasiado claro todo. Mi consulta es, ¿qué pasa con los niños en preescolar que no usan mascarilla y que no creo que el lavado de manos sea frecuente? ¿Recomienda que asistan a clases? Les decía yo que yo creo que sí, porque en general tienen bastante buenos protocolos. Ventilan bien la sala, hacen aseo de superficies cada 45 minutos, les ponen alcohol a las manitos de los niños, se hacen bastante otras cosas que no necesariamente el uso de mascarilla por sí solo. Ahora, eso contando que todos vamos a ser muy conscientes y si nuestro hijito empieza con algún síntoma de tos, moquito, dolor de garganta, dolor de cabeza, lo vamos a dejar al tiro en la casa porque no vamos a ir a exponer a los otros niños. Tenemos que ser súper conscientes independiente del beneficio que puede tener mi hijo y que yo quiero que vaya, lo voy a mandar siempre y cuando yo esté 100% segura que mi hijo no está cursando con ningún cuadro respiratorio, porque no queremos que vaya a contagiar a nadie. Entonces, yo confío, siempre y cuando también yo me porte bien, y espero que el resto también lo haga, ¿no es cierto? Debía vacunarme la semana pasada de Pfizer y no había stock. ¿Cuándo me puede atrasar? ¿Cuánto me puedo atrasar para no perder la inmunidad? Todo lo que quiera. Por lo demás ya llegaron el stock de Pfizer. Llegaron ayer. Así que ya hay. Estamos ok. Vaya a vacunarse porque estamos ok. ¿Una embarazada de más de 30 semanas puede vacunarse? Sí, sí puede vacunarse. No hay audio. ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Moni? Sí, listo. ¿El PIMS es contagioso? No, el PIMS no es contagioso. Lo que es contagioso es el COVID-19, el SARS-CoV-2, el virus que produce el PIMS. Me retiro, encantada de la información, Karina, entregada cariños desde la comuna de Chaitén, Posta Rural, Villa Santa Lucía. Muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Las autoridades no entienden que hay que cerrar frontera o tener un control súper estricto. Es que yo, Marisol, sinceramente creo que uno puede retrasar la entrada de las cepas, pero no las va a evitar. Porque no podemos tener a Chile aislado en una isla por 6 meses. Y después de 6 meses vamos a abrir las fronteras igual y el riesgo que entren son igual. Entonces, lo único que podríamos hacer, y por qué cerramos las fronteras ahora, es porque queremos esperar un tiempo más, que nuestra población esté vacunada y se empiecen a comportar al nivel, porque imagínense, ahora tenemos las fronteras cerradas y tenemos las tasas de contagio más altas del mundo, que nunca en la pandemia. ¿Cuánto nos ha servido la estrategia? Huevo, porque nos seguimos contagiando entre nosotros. Entonces, tenemos que tener el control interno para pretender que el control externo también nos sirva. El control externo solo nos evita el entrado de nuevas cepas, pero ustedes ya saben que en Chile ya circula la cepa brasileña P1, en Chile ya circula la cepa del Reino Unido. Por lo tanto, si nos seguimos portando tan mal como lo estamos haciendo, esas cepas se van a hacer las más frecuentes. Entonces, la única manera es no contagiándonos.
da lo mismo la frontera, porque antes o después las cepas van a entrar. El punto es que la cepa cuando entre nos pille protegidos, vacunados y protegidos con nuestra mascarilla para que yo no me infecte y no nos siga pasando a otras personas. Porque si entra uno y muere, listo. Pero si entra uno y de ese uno 100 más se infectan, estamos en problema. Entonces no podemos pretender que cerrar la frontera sea la solución. No lo va a ser mientras no logremos bajar la cantidad de casos nuevos que tenemos dentro del país. Y en este momento no estamos logrando nada de nada. Y eso depende de solo nosotros. No se olviden, nosotros tenemos el poder de la pandemia, no la pandemia sobre nosotros. Gracias, Karina. Un abrazo a Villa Santa Lucía, a la Mónica. Stephanie me pone, buenas tardes, doctora. Actualmente estoy cursando cuarto medio y quiero estudiar medicina. Además, estoy muy interesada en especializarme en infectología pediátrica. Muy bien, Stephanie. ¿Sería posible que usted me diera su correo Gmail para hacer algunas preguntas vocacionales? Todo lo que quiera. ¿Se los voy a poner aquí? Para todos. Es súper complejo, sí, loreto.tuela@gmail.com. No se van a confundir. Ahí va. Ya. Me perdí, ¿o no? Ay, me perdí. Doctora, buenas tardes. Aparece la instancia. Aquí. Consulta. ¿Sirve consumir vitaminas, probióticos para evitar efectos de menor grado PIMS? Está súper demostrado que una dieta equilibrada permite mantener un sistema inmune activo, alerta, con todos los sustratos que necesita para funcionar. Yo, más que el uso de vitaminas, recomiendo una dieta saludable, porque usted se puede tomar 100 de vitamina, pero va a absorber 10 si se lo toma como comprimido. Pero si se come 10 de vitamina en la fruta, la verdura, como viene ligado a fibra y aminoácidos, va a absorber los 10 al tiro. Entonces va a ahorrar plata. Entonces yo prefiero que gaste la plata de las vitaminas en comprar frutas, verduras, pescado, ¿no es cierto? Mantener una dieta equilibrada, baja en pan, ¿no es cierto? Olvidémonos de las 11, ojalá que todos cenemos para que tengamos otra opción de comer verdura, proteína, ¿no es cierto? Que van a ser mucho más beneficiosos para nuestro organismo, más que el pan por sí solo. Y yo no soy hincha de los suplementos vitamínicos, sino de una dieta equilibrada. Dios la bendiga, equipo médico en este 2 años de batalla. Muchas gracias, Ivonne. Nos pregunta, doctora, consulta, yo y mi familia nos cuidamos demasiado, y si mis padres de otros niños no se cuidan, llevan a traer el virus final al colegio, ¿no sería tan seguro? Bueno, sin lugar a dudas, pero tenemos que confiar y educar. Educar con el ejemplo, educar, ¿no es cierto? Educar, 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 educar. Pues estamos acá. Doctora, estuve con COVID, me dio bastante fuerte y quedé con secuelas respiratorias. Mis hijas estuvieron en contacto conmigo. No teníamos dónde movernos. Según dijo el médico, ellas también tuvieron COVID, pero ahora están con unas manchas y le pican, la mayor de 15 años. Tiene en las pantorrillas, está decaída, ha estado con jaqueca, pero sin fiebre. ¿Será necesario llevarla al médico? No sé cuánto tiempo pasó, Paulina, desde que podrían haber estado en contacto contigo, pero en general, si son menos de 6 semanas, y en general en los últimos días ha tendido a enfermarse más que mejorarse, yo creo que sí es beneficioso. Si no están en cuarentena tus hijas, que acudan al médico para que sean evaluadas. Si tus hijas están en cuarentena, sería importante que se comuniquen con su servicio de salud para que las vayan a visitar. Muchas gracias, doctora. Mi hijo es asmático, ¿es recomendable que lo envíe a clase? En ese caso, mejor que se quede en la casa. Si tu hijo es asmático, es súper recomendable que le pongas la vacuna de la influenza y que se cuide muy bien y que le ocupe muy bien su mascarilla. Yo no mandaría a clase igual porque con mascarilla se va a proteger de todos los virus que pueden estar circulando. Gracias por la presentación. Favor enviarla. Ahí están los mails. Ya, doctora, ¿por qué dice que el riesgo de contagiarse entre niños es bajo? Porque en general los niños se infectan poco. Su carga viral es en general mucho menor en comparación con la carga viral de un adulto. El niño puede gritar y cantar y todo lo que quiera, pero va a excretar mucho menos virus que un adulto, porque el adulto tiene más posibilidades de infectarse y reinfectarse
y tener cargas virales más altas. Por lo tanto, los niños en general se infectan poco, y como se infectan poco, tienen menos riesgo de contagiar a otros. Muchas gracias por la iniciativa, informar a todos, muy interesante. Muchas gracias, doctora, excelente la info. ¿Hay antecedentes de PIMS en pacientes con síndrome de Down? Nuestro primer paciente que tuvimos con PIMS acá fue un pacientito Down y anduvo súper bien, súper bien. No tuvo ningún factor de riesgo extra para haber sido Down. Anduvo súper bien, nuestro Felipín. Muchas gracias por la información. Saludos desde el colegio Osorno College. Muchas gracias, Yesenia. Buenas tardes, doctora. Consulta. En estos días se ha informado que el COVID afecta más a personas con obesidad. ¿A qué se debe esto? Perdón, no es que afecte más a las personas con obesidad, es que las personas con obesidad tienen más riesgo de hacer un COVID grave, porque al ser obesas, su caja pulmonar, el volumen que tienen para mover los pulmones disminuye, porque piensen que el pulmón se mueve para abajo con el diafragma. Y si abajo tiene un abdomen súper abultado, lleno de grasa, ¡ay!, el diafragma no puede. Entonces se queda estancado. Y entonces este pulmón, en vez de moverse así, se mueve así nomás. Y tiene un riesgo mucho mayor de hacer un COVID grave. Esa es la razón súper física, grave y explícita. Doctora, consulta, los estudios aseguran que las mascarillas más seguras o que cumplen con la cobertura mínima son las KN95, pero ¿cuál es su uso correcto? Dado que se ha dicho que se pueden usar mascarillas por semana. Muchas gracias. Mira, inicialmente cuando partimos no teníamos muchas mascarillas, ¿no es cierto? Entonces logramos hacer todos los estudios para ver cuánto podía durar una mascarilla. Una mascarilla es altamente eficaz en evitar la entrada de los virus, todos ellos incluido COVID, cuando está intacta. Es decir, si usted lleva hablando 4 horas non-stop, como yo ahora después de esta charla, probablemente me voy a tener que cambiar esta mascarilla, porque la tengo súper húmeda por dentro. Y al estar húmeda, los poros se abren. Es como cuando usted moja en una esponja, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta que cuando la esponja se moja, se abre el hoyito? Lo mismo pasa con la mascarilla. Entonces, mientras la mascarilla esté seca, la mascarilla es altamente eficaz. Una KN95, como más encima son... Espérenme. Aquí está. Como tienen esta forma las KN95, que hacen que el ángulo no quede pegado a la nariz directamente, es mucho menos probable que se moje por dentro, por lo tanto dura mucho más seca. Ahora, si ustedes salieron a la lluvia y se les mojó, olvídense porque esa ya la perdieron. Si la mascarilla se mantiene seca y ustedes están tranquilos, trabajando, se la pueden sacar, meterla dentro de una cajita, ¿no es cierto? Guardarla, comen, la pueden volver a sacar. Y la verdad es que así está demostrado, si ustedes hacen una correcta utilización de ellas, que no la ensucian, ocupan algo para que no ensucie otros lugares, puede durar hasta 7 días sin ningún problema. Pero si en algún momento se moja, o obviamente se ensucia, o tosen, ya olvídense, porque obvio que están humidificando su mascarilla. Así que dependiendo de qué tan sucia esté o tan húmeda esté, va a ser la duración. Por eso por mucho tiempo se decía que usted la logra, porque tú podrías tener 3 KN95 que la manipules súper bien, siempre desde los elásticos, y si se te mojó, la dejas secar y una vez seca la vuelvo a utilizar, no hay problema. Pero es el manejo correcto. ¿Ah? Ahora, las KN95 igual son un poco más caras, y no, yo creo que en el setting fuera del hospital, donde tenemos más riesgo, yo creo que una mascarilla quirúrgica es más que suficiente, y las mascarillas de género también son súper correctas, siempre y cuando ustedes las laven. Yo no gastaría grandes cantidades de dinero en eso, preferiría gastar mi dinero en tener una dieta saludable, comprar por último alcohol, ¿no es cierto? Y eso, porque no me parece a mí, yo no les pongo a mis hijos KN95, ustedes ven que yo estaba con la otra, tengo esta aquí porque cuando voy a ver a pacientes, ¿no es cierto?, me las pongo, pero no es algo que utilicemos todo el tiempo. De hecho, en el hospital las tenemos indicadas solo cuando vamos a ver pacientes, ¿no es cierto?, con COVID o sospecha de COVID, que tienen PCR pendiente, etc.
Gracias. Respecto a los reactantes de fase aguda, ¿qué tan elevado puede ser encontrar la PCR, la VHS? Carla, nosotros, los pacientes con PIMS, todos tienen PCR en rango de 30, todos sobre 20, o sea, es una PCR 20 miligramos por decilitro. O sea, muy elevada, muy elevada. Si es por litro, 200, es súper elevada. No es así como una PCR de 6 o una PCR de 8, así como que tienes dudas. Están inflamados. PCR de 30, todos los que hemos visto. Y la VHS también, todos sobre 35, 40. ¿Ah? Muchas gracias por la información. Muchas gracias, doctora Tercia, Hospital de Puerto Montt. Qué linda, Valentina. Gracias, aquí mismo me están escuchando. Y ahí terminamos, Moni. Terminé de leer todo. La Ingrid ya se está despidiendo. Dice ya, es hora de irme a almorzar. Gracias, doctora. Mire, solo tenemos 2 preguntas finales de 2 personas que levantaron la mano, que me parece importante escucharlas si es que están todavía ahí, la señora Gloria y don Francisco, y con ella finalizamos. Ya. La Ingrid se quería ir a almorzar. Sí. No sé. Sí, adelante, señora Gloria, don Francisco. Desconecte su micro. Tengo que yo darle, disculpe, tengo que yo desilenciar. Ahí está. Ya, señora Gloria, dele. Ok, la verdad es que, bueno, uno agradecerle de nuevo a la doctora Tuel, que cada vez yo la estoy molestando. Ya soy enfermera de Calbuco, del equipo rural de Calbuco, ya que estamos tratando de combatir esta pandemia en Calbuco. La verdad es que como hay personas de la comunidad ya y de muchas otras comunas, les pido por favor encarecidamente ya que ellos sean agentes multiplicadores de toda esta verdad que la doctora Tuel nos está diciendo. Juntos vamos a poder combatir esta pandemia. La verdad es que no vamos a ser suficientes nunca los profesionales de la salud para poder tener éxito en esto. ¿Ya? Así que por favor, tenemos que hacer agentes multiplicadores. A través de las uniones comunales, ya de juntas de vecinos, a través de nuestro barrio, porque nosotros también somos comunidad en algún minuto los profesionales de la salud. Agradecerle, mientras ocurre algo muy, muy interesante y muy fortalecedor, es cuando la comunidad se junta, ¿cierto? La parte de salud nos juntamos y la parte de educación se junta, resulta un tema muy interesante que debería ayudarnos a combatir esta pandemia. Solamente eso, mis agradecimientos, Mónica, mis agradecimientos, doctora Tuel, ya una vez más, con toda su charla que nos sirve de mucho siempre, y eso, por el tiempo también tiene derecho a alimentarse porque nos tiene que seguir enseñando muchas cosas. Que esté muy bien. Gracias, Gloria, un gusto. Lo que necesite siempre, usted sabe dónde encontrarme, así que cuenta conmigo para lo que necesite. Gracias, Glorita. ¿Y Francisco? Muchas gracias. Sí, don Francisco, ya no lo veo conectado. Se fue, parece, le dio hambre. Sí, nosotros solo agradecer como servicio de salud esta instancia, vamos a tener varias más durante el año. No olvidar que, como decía la señora Gloria y decía la doctora Tuele, somos todos promotores de esta importante información. Detrás de este conversatorio está toda la comunidad organizada del sector salud, que son el consejo asesor, los consejos comunales de salud, los comités de salud rural, los consejos de desarrollo, los consejos consultivos, y es por eso es que estamos hoy día acá, y además hoy día también sumamos a la comunidad escolar. Vamos a tener varias instancias este año porque van a ser importantes, sobre todo para llegar a la mayor cantidad de información y de usuarios, y bueno, contarles de que este trabajo también, este complemento con lo clínico, tiene que ver con el trabajo que hacemos en participación ciudadana, y me gustaría que cerrara la actividad don Frank, que está por ahí desde el Ministerio de Salud, que él va a despedirnos, y ahí vamos a quedar comprometidos para otras actividades que como red de salud hagamos junto a Hospital Puerto Montt. Agradecemos a la doctora Tuela y Hospital Puerto Montt por esta buena jornada. Adelante, don Frank. Gracias, Mónica. Bueno, partir agradeciendo a la doctora Tuele, como lo dije en el conversatorio vacuno que tuvimos antes, la exposición de un contenido de una consistencia notable y la expositora también notable, capaz de generar esa cercanía que permite que las personas entiendan mejor
y mantengan y hagan propia esa información para poder traspasarlo a sus vidas. Así que, doctora, nuevamente, muchas gracias. Se está haciendo famosa, le cuento. Hay otras regiones que están pidiendo su exposición, la Mónica algo sabe, así que vamos a ver si es posible que usted pueda tener ese tiempo, porque la verdad es que se ha corrido la voz de la calidad de la exposición y de la expositora. Así que de aquí al estrellato. Muchas gracias. Ustedes saben que cuentan conmigo, yo como buena pediatra, infectóloga y docente, feliz de poder participar en este conversatorio. A mí me parece que más que exponer, son estos momentos en que conversamos y aclaramos las dudas, lo que más sirven porque nos acercan y hablar con el vocabulario donde todos podamos entendernos, ¿cierto? Porque no saca nada que yo lo tenga súper claro si no soy capaz de transmitírselo a todos ustedes que son los grandes actores en esta pandemia. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de recibir todas las invitaciones que quieran, cuenten conmigo para lo que sea necesario. Y Así eso que se les agradece dejo porque no siempre ocurre. un beso Agradeciéndole a la gente que estuvo ánimo. presente. Voy a ser muy cortito porque todos queremos ir a almorzar por dedicarle el tiempo y las ganas a esto. Como dijo la doctora, esto salimos todos, nosotros tenemos control, no el virus. Salimos todos juntos a seguir cuidándose, con el PIMS, a tener precaución, a ponerle atención, pero no entrar en temor, porque tampoco eso sirve. Así que un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por estar, muchas gracias por interesarse, muchas gracias por lo que hacen todos los días y espero que nos veamos luego en otra cosa como esta. Gracias al servicio, desde el director para abajo, que tiene un compromiso permanente con la comunidad, con hacer esto en conjunto con ustedes, a Mónica, que yo sé cómo se saca la mugre todos los días en esto y cuánto le importa. Así que un abrazo, gracias a todos, a seguir cuidándonos. Queda menos, porque si nos cuidamos y hacemos lo que tenemos que hacer, cada día uno menos que queda, pero depende de nosotros. De verdad, cuídense, muchas gracias, un abrazo, se les quiere mucho. Chao, abrazo, cuídense. Gracias, que tengan una buena semana. Chao. Chao, chao. Chao, chao.